¿Sí estás en el quinto día? No, Pues está todo bien. yo ya no estoy en esa cuenta. Ah, ok, entonces sí está bien. Nada más para poner repetir antes de poner. ¿Me pones el video de Facebook? No, déjame. Entonces aquí. Ahí está. Atención. Muy buenas tardes. Sean todos ustedes bienvenidos a una emisión más del conversatorio COVID-19 en la mirada clínica. El día de hoy nos acompañan integrantes de la Academia de Enfermedades Inmunológicas, Piel y Tegumentos. El tema del día de hoy habrá de tratar sobre estas enfermedades inmunológicas y su relación en esta pandemia de COVID. Agradezco enormemente la participación de nuestros invitados y sin mayores preámbulos quisiera dejar la conducción de este conversatorio el día de hoy con la doctora Claudia Azucena Palafox Sánchez. Ella es profesora investigador titular del Departamento de Clínicas Médicas, es especialista en reumatología, con doctorado en ciencias biomédicas, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 y también es recientemente miembro de la Academia Mexicana de Ciencias y presidenta o presidente de la Academia de Enfermedades Inmunológicas, Piel y Tegumentos. Sean ustedes bienvenidos. Doctora Claudia, muchas gracias. Cada uno de ustedes que participan el día de hoy, muchas gracias por compartir sus conocimientos y estar en este conversatorio. Muchas gracias. Buenas tardes. Doctora Claudia. Sí, muchísimas gracias. Buenas tardes. Bienvenidos a todos a este conversatorio que va a hablar pues bastante de ciencia y de enfermedades muy interesantes que afectan el sistema inmunológico.
y que, bueno, crea bastante dudas sobre cómo proceder a hacer el diagnóstico diferencial, el diagnóstico de esas enfermedades, por ejemplo, en niños, y si estos individuos deben de vacunarse o no. Entonces, estoy muy contenta. El día de hoy tenemos a 4 de nuestros médicos especialistas. Primero la doctora Margarita Ortega Cisneros. La doctora Margarita es alergóloga e inmunóloga clínica pediatra. Ella es egresada del Hospital Infantil de México Federico Gómez, además jefa de Departamento de Inmunología Clínica y Alergia de la Unidad de Alta Especialidad en el Centro Médico Nacional de Occidente. Obviamente es profesor titular tanto de la materia de inmunoalergias como de la especialidad en alergia e inmunología clínica, también del Centro Médico Nacional de Occidente. Doctora, muchísimas gracias, bienvenida. Gracias por la presentación y la invitación, doctora Claudia. Muchísimas gracias. También tenemos al doctor Rodolfo Martín Salazar Villa. Él también es médico especialista en alergia e inmunología clínica, egresado del Centro Médico Nacional Siglo XXI del IMSS. El doctor, bueno, tiene un posgrado en investigación médica en Scripps Clinic and Research Foundation en La Joya, California, y bueno, es un profesor también de nuestro programa de pregrado de inmunoalergias en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Doctor Rodolfo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por la presentación, con mucho gusto. Bueno, también tenemos otro invitado especial. Él no es profesor de pregrado del CUCS, pero sí es profesor de la especialidad de pediatría, el doctor Gabriel Vega Cornejo. El doctor es egresado de esta Universidad de Guadalajara, es pediatra por el antiguo Hospital Civil de Guadalajara y, bueno, él realizó una subespecialidad en reumatología en el Hospital Federico Gómez. Actualmente es investigador y jefe de reumatología pediátrica en el Hospital General de Occidente. Bienvenido, doctor Gabriel Vega Cornejo. Doctora Claudia, muchas gracias por la invitación. Un gusto a todos. Y la doctora Wendy Rivera, la doctora es egresada de la Universidad también de Guadalajara, ella es especialista en dermatología y además cirujana dermatóloga, egresada del Instituto Dermatológico de Jalisco, doctor José Barba Rubio, y además es adscrita al Hospital General de Zona 89 del IMSS y también es profesora de la asignatura de Clínica de Dermatología por nuestra Universidad de Guadalajara. Bienvenida, doctora Wendy. Muchas gracias, doctora Claudia, por su invitación y esperamos que toda esta información sea de utilidad pues para todos nosotros en general. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a comenzar con la dinámica. Le quería preguntar primero al doctor Rodolfo, ¿qué considera de enfermedades inmunológicas importantes, sobre todo en los diagnósticos diferenciales con COVID y al tema de la vacunación? Y también, ¿cómo es la respuesta inmunológica, doctor, en estas enfermedades inmunológicas y alérgicas? Sí, mira, gracias por la pregunta. Las enfermedades alérgicas son procesos inflamatorios debido a una desregulación inmunológica. Tiene que ver mucho con el panorama de otras enfermedades inmunológicas que entran dentro de lo que sería el terreno de las hipersensibilidades inmunológicas, en la cual quiere decir que el sistema inmunológico se altera, produce una hiperrespuesta en diferentes formas. En el caso de procesos alérgicos se eleva un anticuerpo llamado IgE y de esa manera pues, nos produce signos y síntomas. En este caso, procesos inflamatorios debido a los alergenos ambientales y en este caso producen sinnúmero de signos y síntomas, por ejemplo, enfermedades respiratorias, enfermedades dermatológicas, enfermedades gastrointestinales diversas. ¿Y qué tiene que ver esto con el panorama del sistema inmunológico en general? Pues es un concierto, Cualquier proceso infeccioso, viral o cualquier alteración que afecte nuestro sistema inmunológico tiene repercusiones cuando ya existen enfermedades previas, en este caso comorbilidades que ya están afectando el sistema inmunológico. En este caso el COVID no es la excepción.
forma parte de igual como otros procesos infecciosos de tipo viral, en la cual si ya existe un fenómeno inflamatorio previo, es posible que aumente la severidad de la enfermedad o incluso haga una sinergia. Por lo tanto, es muy importante que hacer una valoración inmunológica previa ya en pacientes que estén afectados por el fenómeno infeccioso, en este caso viral por COVID. Es muy importante. Muy bien, muchas gracias, doctor Rodolfo. Sí. Doctora Margarita, en este sentido, entonces, ¿podríamos nosotros considerar que quizás un paciente asmático pueda llegar a ser más vulnerable a la infección por SARS-CoV-2? Doctora Claudia, es una muy buena pregunta. De hecho, pues todavía en diferentes frentes de estudio, hablando con todas las acepciones de lo que es la protocolización, se está tratando de contestar, pero en general hay dos vertientes que podemos considerar en esta pregunta. Una, como decía el doctor Salazar, es importante pues saber que el paciente alérgico per se, la alergia es inflamación, tiene un sustrato o un lecho que le propicia que sea más fácil que cualquier proceso, no solamente SARS-CoV-2 sea más, puede ocasionar más problema. Todos los procesos virales en un paciente alérgico nos pueden condicionar evoluciones, peores evoluciones. Pero a nivel mundial, en los estudios que tenemos hasta la actualidad, no hay evidencia de que el ser asmático, el ser rinítico, por ser esta vía aérea común, nariz, bronquios, nos aumente la predisposición para ser más susceptibles a este tipo de proceso infeccioso o presentarlo con más facilidad. Puntualizo, el proceso alérgico es un proceso inflamatorio que va a hacer al paciente más susceptible, que va a hacer al paciente potencialmente más complicable. Pero esto no quiere decir que un paciente, por el hecho de ser asmático o rinítico alérgico, vaya a tener más posibilidades de contagiarse, particularmente con SARS-CoV-2. De acuerdo, muchas gracias, doctora. Entonces, doctor Rodolfo, ¿qué serían los cuidados que debería de tener un paciente asmático ante estas posibilidades de posibles complicaciones? El paciente, es decir, debe continuar con su tratamiento. ¿Qué medidas debe de tomar? Y un paciente previamente identificado como alérgico, que tenga un tratamiento de base, que esté, entre comillas, controlado, que sea visto por sus médicos y esté recibiendo tratamientos previos, no debe de descontinuar sus tratamientos, porque suspender porque posiblemente esté infectado, pues puede predisponer a una mayor severidad del proceso inflamatorio alérgico. Luego, en relación a lo que sería un tratamiento adicional, es posible hacerlo en un paciente alérgico tratado ya sea con medicamentos o con inmunoterapia. Se debe de continuar, excepto en el momento que esté con la gravedad del síntoma, cuando sea positivo, pero pues son escasos 2-3 semanas y después se puede reanudar perfectamente bien los tratamientos antialérgicos. Entonces, no hay que suspenderlos, incluyendo la inmunoterapia, en pacientes previamente conocidos como alérgicos y que hayan recibido su inmunoterapia. Incluso la inmunoterapia sublingual no está contraindicada, incluso hasta en casos severos, se le puede seguir administrando. La inmunoterapia intracutánea se puede esperar hasta que pase de síntomas de un COVID, pero ahorita vamos a platicar sobre casos de gravedad de COVID, porque ya sabemos que existe COVID asintomático o que la gente ni siquiera sabe que tiene el COVID y el paciente previamente, y entonces aquí están los dilemas. Te llega el paciente con signos y síntomas, pues entonces hay que identificarlo y hay que hacer los estudios, pero mucho paciente te llega a la consulta diciendo que tuvo COVID y que ni siquiera se enteró, o sea, no tuvo síntomas, excepto porque se hizo la prueba, fue positivo. Y entonces le preguntamos, ¿y seguiste tomando tu medicamento? Sí. Incluso tus vacunas antialérgicas, sí. Y no hubo ninguna contraindicación, o sea, el paciente siguió su rutina y no hubo ninguna alteración o gravedad
o aumento de síntomas de COVID. De acuerdo, muy bien. Es muy bueno su comentario respecto a los casos asintomáticos y podríamos decir que eso sucede también bastante en población pediátrica y que muchas veces no nos damos cuenta cuando el niño está cursando con un proceso precisamente de COVID y sí podemos tener algunas complicaciones posteriores, como por ejemplo respuestas inflamatorias importantes, que precisamente son los temas que tenemos aquí. ¿No es así, doctor Gabriel Vega? ¿Qué consideración tiene al respecto de las respuestas inflamatorias en niños una vez que padecen COVID? ¿Qué tan frecuente es esto? ¿Cómo se denomina y cómo se puede manejar esta situación? Sí, doctora, una pregunta muy importante, interesante, porque pues igual al principio de la pandemia pensábamos que los niños no sufrían infección por SARS-CoV-2 o que la infección iba a ser leve. Sin embargo, en abril del año pasado es cuando iniciamos con toda esta vorágine de datos y de pacientes que empiezan a detonar con una respuesta inmunológica exacerbada que no está mediada y que viene ligada también en pacientes que son previamente sanos. El problema de esto es que empezamos a incrementar los casos de una entidad ya conocida como enfermedad de Kawasaki, en la cual se presenta diferente sintomatología y que se comparten la sintomatología tanto en la enfermedad de Kawasaki como el síndrome inflamatorio multisistémico secundario COVID, que es uno de los nombres que le dieron a esta entidad y que como tal es secundario a este virus SARS-CoV-2. El problema que tenemos es que, como usted lo comentó, pues el virus es asintomático y esto se va a dar posterior a la infección que podamos tener en los pacientes pediátricos hasta 4 a 6 semanas. ¿Y cómo es que empiezan? ¿Con qué sintomatología? Pues tenemos igual datos como es fiebre, el crecimiento de algunos ganglios, la presencia de alteraciones a nivel de mucosas, alteraciones a nivel de diferentes exámenes de laboratorios como proteína C reactiva, marcadores a nivel cardíaco que están elevados, marcadores en biometría hemática con linfopenia, y que esto nos va llevando a que se haga el abordaje para descartar un síndrome inflamatorio secundario a COVID, que más adelante vamos a ir entrando en materia y dependiendo de las preguntas que se vayan dando en cómo hacer el diagnóstico, pero que ahorita lo importante es que sepamos que esta entidad se dio a partir de abril y que puede ser equiparable en sintomatología, pero no igual a la enfermedad de Kawasaki. Excelente, doctor. Sé que tenemos mucho trabajo los médicos, ¿verdad? Y hablando de tratamiento, de diagnósticos diferenciales, doctora Margarita, en el caso, por ejemplo, de un cuadro por SARS-CoV-2, de asma o de rinitis alérgica, ¿cuáles diferencias o cuáles síntomas en común se tienen y cómo podríamos, como médicos generales, algunos de los que nos están escuchando, hacer algunas diferencias marcadas entre estas patologías? Mira, Claudia, uno de los motivos de duda, sobre todo aquí en la consulta habitual y por la angustia y los pacientes, esa inquietud de saber, sobre todo en los alérgicos, que tienen algunos síntomas que podrían ser confundidos con COVID, la angustia es saber cómo diferenciar si es, por ejemplo, rinitis alérgica o un padecimiento de fondo de alérgico en relación a SARS-CoV-2, infección por SARS-CoV-2 o tener manifestaciones de la COVID-19 aún en estadio leve. Prácticamente, no solamente con rinitis o con otros padecimientos como asma que nos dan síntomas muy parecidos, sino también con el resfriado común, con influenza que son relativamente comunes y más en esta época, podría ser también una rinosinusitis infecciosa, un diagnóstico diferencial importante y que debemos tomar en cuenta. Voy a puntualizar en los padecimientos alérgicos, dado que es el pan nuestro de cada día y a quien no de nosotros nos han pedido un certificado de salud los pacientes en donde puedan llevar a la escuela, sobre todo en los pequeñines, para que sus maestros los puedan recibir en la guardería o dejar en la escuela, pues teniendo rino, rea y alina, todo el mundo empezamos a poner las cruces en relación a que puede ser una infección por COVID y yo estoy dejando a mi hijo, qué madre o qué padre tan desconsiderados que enviamos a nuestros niños hacia la escuela. Entonces, en relación a esto, creo que vale la pena ver algunas diapositivas que tenía preparadas ya previamente, pero que creo que son muy valiosas para diferenciar entre lo que son los síntomas alérgicos de vías respiratorias superiores e inferiores, en este caso asma, la siguiente.
en relación a qué aspectos debemos observar y puntualizar. La siguiente diapositiva, por favor. Teniendo el sustrato de que prácticamente casi en todas las casas de la población mexicana y a nivel mundial los problemas respiratorios alérgicos son una epidemia, ¿quién en la infancia no tuvo uno de sus peques con sibilancias que nos confundió si por el proceso viral era un padecimiento asmático o podría serlo? Dado que en el contexto de una vía respiratoria común, los síntomas nasales y bronquiales prácticamente es el mismo tubo, vías respiratorias que nos pueden dar síntomas a la par. De tal manera que el asma es un proceso inflamatorio de vías respiratorias, insisto, caracterizado por dificultad para respirar, opresión torácica o sensación de que aprietan el tórax y tos en diferentes intensidades, pues de predominio nocturno. Incidencia elevada, 235 millones de personas padecen asma en todo el mundo y prácticamente en México es de 3.3% la prevalencia, el número de casos en un tiempo determinado en hombres y 6.2 en mujeres. Vean pues esta predisposición, también nos tocó la de perder. La siguiente, por favor. Va muy de la mano con rinitis alérgica, en donde la inflamación de mucosa nasal en relación a la exposición a alergenos ambientales, aquí háblese de pólenes de árboles, malezas, pastos, ácaros del polvo, alérgenos intradomiciliarios varios como perro, gato. Además, suele iniciar el estallido de este proceso inflamatorio alérgico, generalmente es desde la infancia, y es un factor de riesgo para el desarrollo de lo que hablé previamente, en este caso asma. Este tipo de sustrato o lecho inflamatorio nos puede predisponer a procesos virales y por lo tanto ser una presa potencialmente más complicable con cualquier proceso viral. Los síntomas de enfermedades alérgicas entonces y virales pueden confundirse. Vamos a ver algunos datos. La siguiente, por favor, puntualizando en cada una de estas patologías, en donde tenemos, por ejemplo, no sé si alcancen a ver la parte superior, la primera columna nos habla en relación a los síntomas relacionados con la COVID-19, la segunda en relación a los de rinitis alérgica y la última en relación a asma. Generalmente, la duración de los síntomas en relación a la COVID varían, dependiendo, como lo decían ustedes, de la severidad del cuadro de 7 a 25 días. En el caso de rinitis alérgica hay dos patrones predominantes, el estacional en relación a la exposición a un alergeno o el que es todo el año, depende del patrón, son la presentación de los síntomas y en el caso del asma prácticamente también puede ser por etapas o todo el año. Generalmente en etapa de invierno, ahorita es una época difícil para los asmáticos, septiembre, enero, por el tipo de pólenes, sobre todo árboles, el tipo de predominio, sobre todo ácaros, la disminución de la temperatura con afectación a nivel de la movilidad ciliar, la revolución de todos estos procesos virales nos empeoran a los asmáticos en estas épocas. De tal manera que, por ejemplo, para diagnóstico diferencial en relación a los pacientes con la COVID-19 presentan tos, pero la refieren como una tos seca sobre todo. Y en los asmáticos, bueno, pues es una tos más productiva. Recordar que el componente inflamatorio los hace hiperproductores de moco. Prácticamente en rinitis pura no la hay, no se presenta la tos. La dificultad para respirar en SARS-CoV-2 en relación a la COVID sí se presenta, aunque es moderada, obviamente depende de la intensidad del cuadro. Y en el asmático, obviamente, es uno de los sellos característicos, sobre todo de predominio nocturno, no así en los riníticos alérgicos puros sin compromiso respiratorio. La sibilancia, sobre todo, o ese ruido que lo refieren las mamás como sibilancias o como gatito, o como ruido de aves en el pecho, generalmente es muy leve en rinitis por la hiperreactividad bronquial o no lo hay, y en asma prácticamente es un marcador importante, aunque también puede no haberlo. Obviamente, en el proceso, en el cuadro clínico de la infección por SARS-CoV-2 no se presenta. Obviamente puede haber un asmático con SARS-CoV-2, ¿verdad? Porque recuerden que aquí tenemos de todo.
Los estornudos son preponderantemente positivos en el grupo de rinitis alérgica, no así en la COVID ni en asma. En cuanto a la cantidad de moco, rinorrea y alina, no se presenta en la COVID, son más bien cuadros secos. En el paciente con rinitis alérgica es el sello característico una rinorrea profusa, sobre todo matutina, y en asma no la hay. Disminución del olfato, sobre todo en pacientes con la infección por SARS-CoV-2 y en pacientes con proceso rinítico activo lo pueden presentar rinítico alérgico, no así en el asma. La disminución del gusto es también otro sello que se presenta en alto porcentaje en la COVID-19, no así en rinitis ni en asma. El dolor de garganta también es uno de los puntos clave para diagnosticar la COVID-19 en pacientes con rinitis alérgica por la respiración oral. Puede también ocasionalmente tener dolor de garganta u odinofagia, no así en el asma. La fiebre, pues, es un marcador importante en la infección por SARS-CoV-2, no así en rinitis y asma, no debe haber fiebre. El malestar general, cansancio, en este caso cansancio, dolor de cabeza y malestar general o dolor de cuerpo sí se presentan en la COVID-19, no así en rinitis alérgica ni en asma. La diarrea como manifestación de un proceso inflamatorio sistémico en la COVID-19 sí lo puede presentar, no así en rinitis alérgica y asma. Estos son los datos más importantes de manera general con estas dos entidades alérgicas. Sin embargo, sí es importante puntualizar que esto viene a complicarse un poquito más con la presencia de catarros comunes por procesos también virales, en los cuales, bueno, la fiebre puede presentarse, pero los cuadros no son de manera, hablando de la COVID moderada y severa, tan graves y son más bien autolimitados en relación a el problema con SARS-CoV-2. Importante, bueno, también en relación a influenza, tener en cuenta sobre todo que no tenemos estornudos en ese caso. Algunas veces hay rinorrea, no tan abundante como en los alérgicos. Disminución de la percepción de olores sí los puede haber también en influenza, aunque no todas las ocasiones. Y bueno, hay fiebre también, malestar general, y algunas veces hay diarrea, aunque este cuadro es menos común en relación al proceso infeccioso con SARS-CoV-2. Entonces, sí debe haber un seguimiento puntual y obviamente el contacto con su médico especialista, con su pediatra, con su internista, es muy importante, sobre todo en aquellos casos sintomáticos que ya no se implican una vigilancia, una detección temprana de las probables complicaciones. Yo creo que aquí la comunicación con su médico es muy importante. Sí, completamente de acuerdo, doctora. Si son pacientes ya conocidos, sobre todo, es muy importante que tengan esa comunicación con su médico y también para tomar decisiones subsecuentes, ¿no? Sobre todo acerca de las vacunas y acerca de otros síntomas que se pueden presentar posterior a la resolución del COVID. Claro. Y en este caso, algunas manifestaciones cutáneas que pueden llegar a ser frecuentes en la COVID también. Doctora Wendy, ¿qué nos puede platicar acerca de estas manifestaciones cutáneas que se pueden presentar a lo mejor al inicio, o bien ya de inicio temprano o tardío, o bien algunas manifestaciones asociadas con lo que ya se conoce como COVID largo? Sí, doctora, generalmente ahora sí que, a pesar de las circunstancias, todavía seguimos, pues ahora sí que conociendo el COVID. Ahora sí que a pesar de todos los estudios, grandes número de casos que se han estado pues llevando a cabo, todavía seguimos conociendo el COVID. Ahora sí que para iniciar existen diferentes manifestaciones que podemos considerar, inclusive por el mismo hecho de las diferentes medidas que hemos tomado para prevenirlo. Es decir, el lavado frecuente de manos, que incrementó los dermatitis por contacto, tanto en el personal de salud de manera inicial, como también en la mayoría de los pacientes.
que pues lógicamente nos dicen, tenemos que estarnos lavando las manos, bueno, hay que lavarnos las manos, pero luego nos llegaban a la consulta a nosotros con los casos de dermatitis de contacto, precisamente por el uso de estas sustancias. La utilización también de geles alcoholados que pudieran ser en altas concentraciones, que también generan irritaciones de contacto. Y pues ahora sí que también inclusive ahorita casos de acné, que ahora sí que se le llama, hay una entidad que se le llama Acné Mask, asociada al uso de mascarillas, que también se ha incrementado. Y que pues ahora sí que hay padecimientos que pueden preceder también a la COVID, que inclusive pueden ser de manera inespecífica. En ocasiones, o cuando yo era estudiante de dermatología, nos comentaban que la sífilis, el secundarismo sifilítico era la gran simuladora, que podría presentarse o manifestarse de múltiples maneras y seguía siendo sífilis. En este caso, pues ahora sí que yo también consideraría la COVID como la gran simuladora, porque realmente no existe un patrón característico con el cual podemos decir esto es COVID. Si nos remontamos a, por ejemplo, enfermedades exantemáticas, varicela, sarampión, que tienen características y patrones específicos que nos permiten hacer el diagnóstico de una manera oportuna. Sin embargo, en COVID, pues esto no es así. Ahora sí que cada persona responde de una manera diferente, así como en los niños se presentan lesiones tipo perniosis, como lesiones de vasculitis con necrosis distal, pero también lo podemos presentar en adultos, ahora sí que con exantemas similares al sarampión, con eritemas multiformes, con reacciones ahora sí que urticariformes, con libedo reticular. La verdad es que tiene una amplia gama de manifestaciones y que pues hasta ahorita no podemos establecer cuáles pueden preceder propiamente, cuáles pueden acompañar y cuáles pueden aparecer posteriormente. Sin embargo, algunas de las series de casos que se han presentado mencionaban sobre todo aquellas en las cuales interviene a nivel de la circulación, sobre todo de los capilares, en donde existe pues esa necrosis ocasionada por el proceso inflamatorio reactivo desencadenado por la cascada inmunológica inflamatoria por el COVID y pues en ocasiones también aunado a las comorbilidades que algunos de los pacientes que presentan. Sin embargo, pues ahora sí que les decía que sí, siempre, pues ahora sí que seguimos conociendo el COVID, les decía, podemos dividir pues en manifestaciones asociadas al uso de medidas necesarias para prevenirlo, ya cuando se presenta el COVID de manera establecida, y también inclusive podemos encontrar daño secundario no solo a la piel, sino también a lo que serían los anexos, el pelo y las uñas, que también se pueden presentar, en ocasiones mencionan hasta 8 o 12 semanas después de que ha pasado el episodio agudo. Y que pues ahora sí que una de las manifestaciones también más comunes que me han referido a los pacientes es la alopecia, que en este caso se caracteriza por un tipo de alopecia difusa, es decir, la caída del pelo pues prácticamente de todo el cuero cabelludo, y que si bien pudiéramos considerar que pues el pelo, ¿qué representa, verdad? Pero hay quienes, pues ahora sí que el hecho de perder el pelo les afecta de manera emocional muy importante. Y si de por sí estamos con el aislamiento ocasionado por todo esto, las condiciones, pues ahora sí que han modificado nuestra vida por completo, la perspectiva desde cómo vivimos, cómo trabajamos, cómo nos relacionamos, y aparte vemos que se nos está cayendo el pelo, pues entonces ahora sí que esto condiciona todavía más situaciones de estrés, y que pues ahora sí que ahí, en ese caso, nosotros como dermatólogos es cuando también intervenimos. Y hay otros tipos de alteraciones que también podemos observar a nivel de las uñas, que igual a lo mejor pueden ser pues menos evidentes, o quizás cuando vemos un paciente con COVID, pues es en lo que menos nos fijamos en procesos respiratorios, dificultad respiratoria, comorbilidades, etcétera. Pero ahora sí que nosotros como dermatólogos como que somos pues un poquito más minuciosos en cuestión de la exploración clínica, nos fijamos pues ahora sí que lo que es el entorno del paciente, lo que es el paciente propiamente, y las manifestaciones que les decía no solo repercuten en la piel, sino también en los anexos, el pelo y las uñas. Y pues ahora sí que no sé si hay alguna otra pregunta, doctora Claudia. Sí, no, sí, doctora Wendy, perfectamente explicado. Estoy totalmente de acuerdo que nuestro interrogatorio y nuestras consultas han cambiado de manera considerable, ¿no? Porque ahora propiamente entra un paciente con vasculitis precisamente cutánea y pues ya tenemos que hacer esas preguntas, ¿no? Si el paciente tuvo COVID o en ocasiones, bueno, si recibió alguna vacuna de COVID por algunas asociaciones, otras también. Entonces, bueno, definitivamente estamos adaptándonos, como usted dice, a todos esos cambios y reaprendiendo, ¿no? Respecto a esta nueva enfermedad que nos ha enseñado demasiado en ese sentido. Y bueno, ahora
recientemente que los niños están regresando a clases precisamente, muchos papás se preguntan si es importante que se vacunen los niños, ¿sí? Porque ellos tienen a lo mejor riesgo de tener COVID, pero como mencionábamos previamente, pues no hacen complicaciones severas. Entonces, regresando con el doctor Gabriel Vega, respecto a este PIMS o este síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico, ¿con qué frecuencia se llega a presentar, doctor Gabriel Vega? Y en los niños que padecen COVID, y si vale la pena, en su opinión, que sí se considere la vacunación de los niños en México. Una muy buena pregunta y también complicada porque realmente no tenemos la estadística que quisiéramos, ¿no? Se están haciendo esfuerzos por empezar a unir todos los casos en los diferentes institutos y en los diferentes servicios, tanto privados como públicos de reumatología, para saber la incidencia y prevalencia de COVID en nuestra población. Sin embargo, creo que es todo un reto y creo que la infección por SARS-CoV-2 vino a cambiar todo en cuanto a presentación y englobando un poco lo que decía la doctora Margarita y la doctora Wendy, en donde se vuelve complejo en estos tiempos, en donde podemos tener infecciones por diferentes virus, que también tenemos que hacer ese diagnóstico diferencial para poder saber si el paciente no está con sintomatología asociada por SARS-CoV-2. En el caso como tal, el síndrome inflamatorio multisistémico, pues es que el diagnóstico tiende a ser complicado en que tenemos igual criterios que son similares, como había comentado, la enfermedad de Kawasaki. Ambos van a presentar sintomatología similar en donde va a haber fiebre persistente, en el caso de Kawasaki mayor de 5 días, en el caso de SARS-CoV-2 mayor de 3 días. Tenemos afección mucocutánea, tenemos afección cardíaca, que es diferente en COVID o en el PIMS secundario COVID comparado con la enfermedad de Kawasaki, en donde las manifestaciones cardíacas son más severas y podemos tener falla de bomba de forma temprana. Tenemos también la afección a nivel gastrointestinal con la diarrea, más aparte la elevación de reactantes de fase aguda, como sería la PCR, la BCG, la procalcitonina, que van a estar en niveles elevados. Y también podemos cursar con marcadores como el ProBNP, que también es uno de los criterios. Inicialmente habíamos tenido la necesidad y la obligación de tener prueba positiva para poderlo considerar como un síndrome inflamatorio secundario COVID. Sin embargo, los italianos cambiaron un poco estos criterios y se puede dar el diagnóstico de PIMS sin que tengamos una prueba tanto de PCR o serológica positiva. Y también otro de los problemas a los que nos enfrentamos como pediatras es el dímero D positivo, que en población adulta también siempre es igual a anticoagulación, en población pediátrica no es igual a anticoagulación, solamente que tengamos algunos factores de riesgo como serían obesidad o dislipidemia o antecedentes de trombosis familiares, ¿no? Y una vez que tenemos ya el diagnóstico, pues los manejos van a ser similares y ahí entra también la pregunta de si vacunamos o no vacunamos y al cuánto tiempo tenemos que vacunar, que es también todo un reto y que actualmente por parte de Printo, que es un organismo internacional, se está haciendo una encuesta para saber las diferentes opiniones a nivel global en cuestión del tema de vacunación. Creo que la vacuna es algo muy importante porque también como parte de la respuesta inmunológica es la proteína S, que es la que está levantando mayor cantidad de respuesta en la parte de la pérdida de la regulación por el linfocito T, y que la doctora Margarita y el doctor no me dejarán mentir que es todo un reto inmunológico para que el cuerpo se adapte y de qué forma se levanta esa respuesta y esa tormenta de citocinas. Entonces creo que la vacuna sí nos marcará un parteaguas entre el antes y el después de las infecciones por SARS-CoV-2 y el síndrome inflamatorio multisistémico secundario COVID. De mi parte, sí consideraría que está indicada la vacunación. ¿Cuánto tiempo también posterior a un síndrome inflamatorio multisistémico? Es muy cuestionable porque tenemos que recordar que el sistema inmune está estimulado y también podemos estimular todavía más con la aplicación de la vacuna. No hay un consenso como tal, pero hay diferente literatura que algunos comentan que se puede aplicar después de 6 semanas o en algunos casos hasta 6 meses posteriores al cuadro de síndrome inflamatorio multisistémico secundario COVID, y que las vacunas de virus vivos también se recomendarían hasta el año para evitar que tengamos una respuesta incrementada también del sistema inmunológico y que podamos tener una recaída
o podamos tener también alguna exacerbación de una tormenta de citocinas o un síndrome de activación de macrófagos, que muchas veces también en estos pacientes puede ser catastrófico si no tenemos un diagnóstico temprano, y que en este momento pues tenemos un incremento de interleucina 10, tenemos un incremento de interleucina 1, que eso está propiciado por la misma infección por el SARS-CoV-2. De acuerdo, muy bien. Pero si podemos evitar que nuestros niños tengan PIMS y además que anden diseminando el SARS-CoV-2 a los adultos, pues yo consideraría que la vacunación es una perfecta estrategia. Y bueno, ya tenemos el estudio ahí con Pfizer de niños de 5 a 11 años, con muy buenos resultados, una muy buena eficacia, y bueno, pues hay que presionar a nuestras autoridades para que apoyen en proteger también a nuestros niños, y esa es una opinión desde el punto de vista científico y académico mío, ¿verdad? Nadie me dijo que comentara nada al respecto. No, y bueno. apoyo, perdón que interrumpa, apoyo esa opinión porque sí es algo que inicialmente cuando salió el tema de la vacuna y que era el riesgo de la endocarditis que estaban teniendo los niños y que la Academia Americana de Pediatría frenó el que no se estuvieran haciendo las pruebas en población pediátrica debido a que era mayor el beneficio de protección al riesgo que se tenía como tal de manifestaciones a nivel cardíaco. Entonces creo que sí es un parteaguas, tanto en prevención como también en disminuir las infecciones ahora con tantas variantes que vienen, principalmente la Delta, y que no sabemos de qué forma va a responder la población pediátrica a las variantes del virus. Sí, así es, doctor Gabriel. Y bueno, ya que tocamos el tema de las vacunas, también muchas preguntas en torno a las vacunas y las alergias, por ejemplo. Doctor Rodolfo, pacientes que tengan alergias, que estén, ya mencionó usted de tratamiento con vacunas, pues para sus alergias, ¿pueden recibir ellos? ¿La vacunación es recomendable? ¿Hay algún tipo de vacuna en específico que deban de buscar o evitar en su momento, debido a que algunas se han asociado con un poquito de mayores respuestas alérgicas? ¿Cómo el paciente debe de considerar esto? Aunque ya hemos avanzado bastante en lo que es el proceso de vacunación en adultos, pues mencionaba que ahorita pues está en el proceso de vacunación de niños, ¿no? Entonces, ¿cómo se debe de considerar esto en los niños, doctor Rodolfo? Sí, mira, buenas preguntas, pero apoyando lo que dijeron anteriormente sobre la necesidad de vacunar a los niños, es obvio que sí, niños, adultos, todos debemos de vacunarnos. Todos estamos en riesgo, con o sin enfermedades previas. Claro, obvio, inicialmente fueron los pacientes que tenían comorbilidades o los pacientes de la tercera edad. Yo creo que las políticas de salud que están haciendo ahorita fueron las adecuadas en su momento. Y sí, efectivamente, ahorita ya es necesidad de vacunar a los niños. Y no es porque se pueda, sino es porque se debe de vacunar. En relación a que se esperaron posiblemente algunos grupos médicos o haciendo la investigación sobre la eficacia o la tolerancia o reacciones adversas en niños, pues fue muy prudente, pero ya se cumplieron los ciclos, ya se vio que sí es necesario y los efectos secundarios son pocos, por lo tanto no es que sea, ¿cómo es la palabra? Es una obligación, es una necesidad. Ya realmente tiene que vacunarse ya los niños, niños, adultos. Incluso la mayor fuente de propagación actualmente en relación a la elevación de la cuarta ola o las olas que ha habido en diferentes países es debido al problema de los no vacunados. En este caso es imperante ya concluir, avanzar en lo que serían niños. Ya actualmente se están haciendo las vacunaciones de personas o de adolescentes de 15 a 17 años. En Estados Unidos ya empezó la vacunación de los 5 años en adelante. Posiblemente va a haber otros estudios que hagan de niños de 2, 3 años, depende, pero ya en otros países ya se inició la vacunación en niños pequeños y es una obligación. Luego, en relación a lo que sería problemas o falta o impedimentos que un paciente alérgico sea vacunado con vacunas anti-COVID, pues no hay ningún impedimento.
es igual como cualquier enfermedad, ya sea por inmunodeficiencia o incluso por autoinmunidad, o el paciente alérgico es como cualquier otro paciente. El riesgo es muy relativo, es igual como cualquier otro porcentaje de pacientes de otros grupos etarios, o también pacientes que presenten otros tipos de comorbilidad. El paciente alérgico no está contraindicada la vacunación, al contrario, presentan el mismo riesgo de cualquier persona, y la única contraindicación sería una especie de duda, o en caso que un paciente haya sufrido alguna anafilaxia previa con otro tipo de vacunas. Sin embargo, sabemos que son por los excipientes. En este caso, solamente hay el polietilenglicol, sería la única circunstancia de poner, si no en riesgo, relativamente visualizar o mantener en vigilancia a ese tipo de pacientes. Al respecto, creo que la que tiene mucha experiencia es la doctora Ortega, porque ellos estuvieron en estudios o protocolos investigando la alergenicidad de las vacunas. Incluso estuvieron a través del centro médico haciendo una revisión muy detallada sobre la alergia a las vacunas, y creo que Margarita puede tener muy buenos datos sobre qué es lo que encontraron sobre la prevalencia o reacciones alérgicas adversas a las vacunas. Ella nos puede dar mejor dato de lo que encontraron en el servicio durante la vacunación masiva en centro médico. Muy bien, doctora Margarita, ¿nos quiere compartir esa información que menciona el doctor sobre las alergias a sujetos vacunados con COVID? Gracias por la pregunta, Claudia, y gracias en relación a esto, Martín, porque, bueno, pues estando como profesor titular y motivando a los chicos para el desarrollo de sus tesis, tengo residentes muy inquietos, muy listos, con un IQ muy alto, y una de sus inquietudes fue cuando se vino la pandemia. La tesis de uno fue realizar un protocolo con gamma-globulina en pacientes con la COVID moderada severa en la terapia intensiva, y otra de las vertientes fue la determinación, les digo porque se vino una avalancha de preguntas al servicio de inmunología y alergia sobre si me debo poner la vacuna, sobre todo toda la población de pacientes alérgicos. Eran llamadas constantes en relación a me pongo o no la vacuna, y no se diga del personal médico, porque somos los más miedosos. Entonces, nos tocó estar efectivamente en la segunda fase, o sea, en la segunda aplicación, que potencialmente para las reacciones de hipersensibilidad tipo 1, ustedes saben que se necesita un primer contacto, y luego un segundo, que es cuando viene la peor expresión del problema, una vez ya sensibilizado. Nos tocó participar en esta fase en donde el personal del hospital, son 2,000 aproximadamente en centro médico. Estuvimos en el área de espera de esa media hora de vigilancia, de protectora, en donde pues con carro rojo, equipo para ayuda a oxígeno y demás, estuvimos esperando ver la tormenta de reacciones en la segunda fase de la aplicación. Hubo casos, sobre todo muchos problemas vasovagales, y hubo en pacientes asmáticos ya conocidos con mal seguimiento del tratamiento, agudizaciones de crisis de asma. Sin embargo, les podría decir que la respuesta de reacciones inmediatas tras la segunda aplicación de la vacuna, podríamos decirle que osciló, si me voy muy alto en el porcentaje, hasta un 5% en general. La respuesta es prácticamente, creo que no se debe contraindicar la aplicación de la vacuna. Fue bien aceptada. Podemos decir que solamente 200 dosis fueron las que de manera voluntaria, 200 personas no se las quisieron aplicar, más no fue porque hubiera presentado algún cuadro de anafilaxia o de urticaria, angioedema o algo que pudiera haber condicionado la no aplicación de la segunda vacuna. La respuesta es que tiene muy buena tolerancia, y valorando riesgo contra beneficio, esto es 0.01 de posibilidades de presentar
una reacción anafiláctica en relación a 30,000 muertos, la balanza por la COVID-19, pues la balanza se inclina a aplicarse la vacuna. En realidad creo que no hay punto de comparación. Así es, doctora, perfectamente. Y de hecho, algunas publicaciones pues ya nos dicen, ¿no? La presencia sobre todo de una reacción severa, que sería la anafilaxia, 5 casos por millón de personas vacunadas para la vacuna de Pfizer, por ejemplo. Entonces, pues sí, definitivamente, en caso de que se hubiera llegado a presentar un problema de anafilaxia, nada más para los que nos están escuchando, ¿cuál sería el tratamiento, doctora? Prácticamente el tratamiento de la anafilaxia como tal, bien establecida, hablando de la definición de afectación de 2 o más órganos, en este caso puede ser cutáneo, que es el más aparatoso, con la presencia de ronchas, vías respiratorias, con un cuadro asmático, prácticamente tos, sibilancia y disnea, y en este caso podría haber rinorrea profusa, diarrea y demás, relajación de esfínteres. Bueno, estableciéndose el cuadro de inmediato, el pasaporte salvador es el uso de adrenalina. Obviamente que hay otras medidas que voy a decir rápidamente, pero el uso de adrenalina sin tenerle miedo a dosis de 0.1 mililitro por cada 10 kilos de peso, con un tope de 0.5 mililitros, adrenalina 1 por 1000 que la pueden encontrar. Le salva la vida al paciente y obviamente la posición en decúbito con elevación de las piernas si es posible, si el paciente está vomitando y está inconsciente, de manera lateral para que no vaya a haber aspiración de secreciones, sería muy importante. Obviamente depende del contexto, es el detalle que hay que tomar en cuenta. Aporte de oxígeno y una vez que se hace lo principal, llamar para apoyo médico. Si son 2 personas, bueno, pues ya podemos actuar de una manera más rápida, ¿sí? Y en relación a esto, antes de que se me pase, quisiera comentar también que no hay pretexto, podemos decirlo así, para las corrientes que tienen la decisión de no aplicar vacuna. Hay diferentes plataformas de vacuna que, si bien en este caso hablaban de la Pfizer-BioNTech, tenemos basada en las cápsulas de polietilenglicol de alto peso molecular, podríamos utilizar otra plataforma menos sensibilizante en este tipo de pacientes, bien alguna con plataforma de adenovirus o bien alguna otra con polisorbatos, aunque el riesgo de respuesta cruzada con polietilenglicol es alto. Y de ahí, bueno, vino la famosa vacunación para el grupo de profesores, sobre todo con la CanSino, que nos libera de este tipo de problema. Sin embargo, la baja antigenicidad que produjo por ahí llevó a aplicar refuerzos y la no aceptabilidad a nivel internacional para viajes. Pero yo creo que solamente los pacientes que tienen una anafilaxia contraindicaría de manera parcial en no aplicar la segunda dosis de una vacuna. En el servicio, pues lo que hacemos en estos casos, aplicamos la vacuna de manera fraccionada en forma de desensibilización, lo que nos puede ayudar. Para diagnosticarlos también lo que hemos hecho es tomar algunas pruebas que no someten el riesgo al paciente, como es una toma de sangre y exposición al antígeno de la vacuna para determinar la respuesta a basófilos y ver en realidad si el paciente está o no sensibilizado. Entonces, hay estrategias. Yo creo que con el apoyo del equipo de inmunoalergia podríamos tomar decisiones en qué pacientes sí es adecuado, en quiénes no y qué alternativas se pueden elegir para la aplicación de vacunas. Muy bien, doctora Margarita. Y en el caso de los niños tratados, doctor Gabriel, con medicamentos que se consideran inmunosupresores, ¿se recomienda que reciban la vacunación? De hecho, es una pregunta que también los pacientes con diferentes enfermedades reumatológicas, y que si bien la población adulta tenía miedo de aplicarse la vacuna, pues los papás de estos niños tenían todavía más miedo de aplicarla, ¿no? Sin embargo, se ha visto que esos pacientes con inmunosupresión son los que generan cantidad de arreglos en el gen, y que eso también ocasiona mayor mutación del mismo. En los pacientes que tienen un tratamiento inmunosupresor tampoco está contraindicado el manejo con la vacuna. Son artículos que sí mencionan que se debe de suspender inmunosupresor, esto se tenga una protección también
adecuada por la vacuna. Se recomienda igual el uso de boosters, ¿no? Que también sería la tercera dosis, y la población con medidas inmunosupresores de cualquier tipo puede aplicarse la vacuna de forma segura, pero siempre y cuando, digo, solamente suspendiendo una vez aplicada la vacuna el uso de metotrexato durante 2 semanas para no disminuir la respuesta a la producción de anticuerpos. Sí, muy bien, doctor. Esa alternativa también la tenemos en el caso de adultos. Sí recomendamos que si el paciente se encuentra tomando este medicamento metotrexato, pues sí recomendamos que lo retire 2 semanas posterior a la aplicación de la vacuna. Bueno, y sucede con el caso de algunos otros medicamentos. Por ejemplo, el caso de los inhibidores de las vías de JAK, que sería baricitinib o tofacitinib. Bueno, son medicamentos que también se recomiendan parar para que se pueda tener una buena respuesta a la vacunación. Lo más importante es que el individuo que recibe un tratamiento de este tipo no considere o no dé por hecho que no se puede vacunar. Lo más importante es eso, y que se ponga en contacto con su médico tratante para saber qué estrategias se pueden realizar para que él pueda recibir la vacunación. Otro tema que también nosotros tenemos a la mano, digamos, es que algunos pacientes que reciben tratamientos para COVID, incluyendo que mencionaba yo, baricitinib, por ejemplo, o el uso de corticoides, puede dar algunas manifestaciones. Doctora Wendy, ¿qué es lo que usted ha observado en su consulta respecto a estos individuos que han sido ya tratados para COVID y que puedan presentar algunas manifestaciones cutáneas? Y bueno, como ya les había comentado, existen diferentes manifestaciones dermatológicas, como les había dicho previamente, asociadas inclusive a las medidas que hemos tomado en cuenta y que seguimos realizando para evitar el contagio. También ahora sí que características específicas, pero pues podemos considerar dentro de lo que es el COVID, pero también podemos encontrarnos ante diferentes manifestaciones dermatológicas asociadas también a las terapias utilizadas precisamente para el manejo de estos pacientes. Uno de los más comunes que me ha tocado observar, tanto en alguna serie de casos, como también de forma, así que muy particular en el hospital en donde me encuentro, es ahora sí que dermatitis acneiformes asociada al uso de corticoides. Ahora sí que los corticoides los estamos dando a pasto, así que entre que es una cosa es otra, iniciamos terapia con corticoides, y pues en algunos pacientes, afortunadamente no en la mayoría de ellos, sí se pueden presentar estas dermatitis acneiformes. De igual manera, en ocasiones se han observado también eritemas multiformes asociadas también al uso de algunos antibióticos que se utilizan también como terapia pues adyuvante o coadyuvante en este tipo de pacientes. Hay también, pues ahora sí que lo que comentaba la doctora Claudia, en algunos inhibidores de JAK, pues también se han incrementado en ocasiones algunas alteraciones vasculares de tipo, pues ahora sí que perniosis, o también necrosis distal, sobre todo en algunos adultos, también en algunos niños. Pero sí, sobre todo, pues ahora sí que el tema de reacciones, pues ahora sí que son esperadas hasta cierto punto, pero que sin embargo, pues ahora sí que uno como médico valora riesgo-beneficio, y lógicamente, pues en estas circunstancias tenemos que usarlo, sobre todo pues en el caso muy específico de los. En el caso de los antibióticos, cuando estos pueden presentar reacciones alérgicas que van desde un eritema pigmentario, la terapia, pues ahora sí que es un manejo multidisciplinario. Aquí se incluyen sobre todo el manejo de los inmunólogos aquí presentes, que son primordiales, que al igual que los neumólogos en este caso, pues han sido parte de la piedra angular en el manejo y las guías de práctica clínica que se han establecido pues en cada uno de los servicios de salud en las diferentes fases del protocolo, tanto de la prevención, del manejo y lógicamente de las secuelas. Nosotros ahora sí que como dermatólogos, pues ahora sí que las lesiones saltan a la vista. Entonces, pues ahora sí que es un poco más fácil para nosotros el identificar las lesiones, pero sigue siendo complicado el relacionar. Por ejemplo, que si es un paciente que se presenta con lesiones de eritema multiforme, pues tenemos que valorar que si es por determinado medicamento, que de repente, pues ahora sí que si nos ponemos a ver todos los medicamentos que se utilizan, todos los diferentes esquemas, todos los diferentes protocolos, pues son 2, 3
medicamentos con antibióticos, son inmunosupresores del tipo de corticoides o de antivirales, antirretrovirales, etcétera. Entonces tenemos que ir descartando las posibilidades de reacción de cada uno de ellos y ahora sí que o identificar inclusive si ese tipo de eritema multiforme es asociado per se a la infección por COVID y no a la serie de tratamientos que estamos utilizando. Ahora sí que ahí es donde sí representa el reto diagnóstico prácticamente, si es por el COVID o si es por alguno de los fármacos que estamos utilizando. Afortunadamente, pues las reacciones asociadas a fármacos han sido menos comunes que las reacciones ocasionadas por la propia infección por el SARS-CoV-2. Muy bien, doctora. Oiga, y yo he recibido bastantes pacientes en mi consulta pues, que se quejan mucho de eso de la alopecia, ¿no? Y a veces tienen meses y meses y pues ya no haya uno que decirles o cómo alentar. Pues, ¿hay algún tratamiento que pueda ayudarles o alguna esperanza de que eso se vaya a detener en algún momento y pueda salir cabello? Sí, generalmente, pues ahora sí que los casos de la alopecia, como les había comentado en pacientes, esto se presenta post-COVID prácticamente dentro de las primeras 8 a 12 semanas posterior al evento agudo y que es cuando se empieza a notar la pérdida del pelo. Le decía que es de manera difusa porque hay la pérdida del pelo pues de toda la piel cabelluda, de tal manera que no hay una zona, un patrón característico. Pero sí, ahora sí que sí hay algunos suplementos nutricionales, complementos alimenticios específicos para fortalecer el folículo piloso. De hecho, en algunos estudios se menciona que la alopecia es similar al efluvio telógeno que se presenta en el posparto, en donde hay una sincronización de los folículos pilosos. Ahora sí que recordando nuestras clases de dermatología, que ahora sí que el pelo pues tiene sus diferentes fases de crecimiento, la fase catágena, anágena, y la telógena. En la telógena es donde pues hay la pérdida precisamente de estos folículos pilosos, pero que en el caso del efluvio telógeno, que sería una de las formas más comunes de la alopecia difusa en pacientes post-COVID, pues ahora es la sincronización de estos folículos pilosos y de tal manera que se pierden con mucho mayor facilidad. Y sí, ahora sí que sí, generalmente ese tipo de alopecia sí es recuperable. Hay otros tipos de alopecias en donde nosotros llamamos alopecias inflamatorias cicatrizales, en donde pues sí hay pérdida completa del folículo piloso y pues sí difícilmente el paciente va a recuperar. Pero en el caso de los pacientes post-COVID, afortunadamente, la mayor parte de estos pacientes es alopecia difusa por efluvio telógeno y que ese pelo sí es recuperable. Sí, nosotros indicamos, a veces hay algunos shampoos que contienen complementos vitamínicos específicos o suplementos también nutricionales específicos y que lógicamente pues tenemos que indicarle también al paciente que pues así que debe de mejorar también sus condiciones en cuestión de su alimentación, para pues ahora sí que la nutrición sea completa, no solo que vaya dirigida al folículo piloso, que debe de tener su sustrato a través de una alimentación pues ahora sí que adecuada y balanceada. Muy bien, doctora. Ya luego nos pasa ahí los champucitos. Sí. En el caso de nosotros estamos hablando mucho de la respuesta del sistema inmunológico, sin embargo no hemos mencionado cómo una persona puede cuidar su sistema inmunológico, es decir, qué debe de hacer una persona para mantener un sistema inmunológico sano, es decir, para prepararnos, pues ahora sí que como quien dice para la siguiente ola, ¿no? Que viene, ¿cómo poder tener un sistema inmunológico sano? Doctor Rodolfo, ¿nos podría ayudar con esa pregunta? Y mira, con mucho gusto. Tener un sistema inmunológico sano significa no tener enfermedades, pero pues, todos estamos susceptibles a tenerlas, porque cada vez la alimentación moderna, la contaminación, los factores epigenéticos, estamos haciendo que estemos cambiando nuestra forma de ser, nuestro sistema inmunológico está evolucionando. Tan es así que somos más alérgicos que hace 20, 30 años. La comida rápida, la comida de engorda, estamos haciendo que cambie nuestro metabolismo y estamos formando más metabolomas inflamatorios persistentes. Y eso nos produce un montón de enfermedades desde el punto de vista alérgicos, autoinmunes o incluso hasta de inmunodeficiencias. Miren,
Si no cuidamos nuestra alimentación, si no estamos al cuidado de los que son los factores climáticos ambientales, nos estamos predisponiendo a ser como más alérgicos, más asmáticos, más riníticos. O sea, estamos desregulados inmunológicamente. Y no solamente contra enfermedades virales, debemos de protegernos, bacterianas, porque nuestro sistema inmunológico está en retos constantes. Nuestro sistema inmunitario innato no es capaz de la mayoría de las veces protegernos. Si ese sistema inmune innato falla, nos brincamos a la inmunidad de tipo adaptativo. Pero si esa inmunidad adaptativa, que es la que nos protege realmente contra procesos infecciosos o enfermedades de cualquier tipo, está alterada, es ahí donde se originan las enfermedades autoinmunes por hipersensibilidad, incluyendo alergias, cualquier tipo de enfermedad reumatológica, lupus, artritis, fibromialgia, cualquier la que ustedes quieran. No es necesario que llegue el virus del COVID para estar en riesgo. Ya estamos en riesgo, pero le aunamos ahorita el COVID y estamos viendo una exacerbación de estados metabólicos alterados e inmunológicos, en la cual ya existe una enfermedad previa, autoinmune o alérgica, o por inmunodeficiencia, esas enfermedades se agravan. Eso cuando decimos nosotros que no existe relación negativa de un proceso alérgico junto con COVID, pues es muy relativo. En realidad, cualquier proceso viral, cuando estamos expuestos y nuestro sistema inmunológico, que ya está desregulado, nos afecta, sí nos perjudica bastante. Hemos visto casos de pacientes que supuestamente habían estado, entre comillas, curados, porque habían recibido inmunoterapia previa 10 años antes y durante todo ese tiempo habían estado completamente asintomáticos. Refiere el paciente que tuvo COVID hace 2-3 meses y se reactivaron sus procesos alérgicos. ¿Es posible? Claro que sí. Entonces, no solamente hay que tener medidas de control ambiental para evitar cualquier tipo de fenómeno inflamatorio inmunológico, sino también ver posibilidades de evitar cualquier tipo de agresor viral o bacteriano. Este problema del COVID sí realmente nos pone a prueba. La prueba es de que somos muy susceptibles, estamos muy desregulados inmunológicamente, tan es así que existen más alérgicos que hace 20-30 años y cada vez, cada nuevo reto técnico sí nos pone en peligro. En este caso, aunque no hay una asociación de agravamiento de alergias o asma por COVID, sí, una vez que ya se produjo el proceso inflamatorio clínico o subclínico, sí vamos a estar más sensibles a una mayor desregulación inmunológica. Por lo tanto, es imperativo, ¿verdad?, protegernos, tanto de control ambiental, las medidas que ya sabemos, sana distancia, todo lo que sería evitar a cualquier costa la inflamación, la infección. ¿Qué pasaría si realmente nos pega la infección? Pues la gente dice, pues qué bueno que me pegue, porque de esa manera yo voy a estar protegido. Y no es cierto. Sí hay cambios inmunológicos muy perceptibles y es posible que realmente tengamos complicaciones de largo plazo. Por esa razón también tenemos lo que se llama el síndrome post-COVID. Hay que tener mucho en cuenta. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, en primer lugar, si ya tienes una enfermedad inmunológica previa, trátala. Ve con el especialista, el reumatólogo, el inmunoalergólogo, personas que tienen procesos infecciosos crónicos recurrentes, infecciones de tipo viral persistentes. Están en una fase posiblemente de mucho peligro y que si les pega el COVID, sí puede ser posible que se les complique más esas enfermedades. Está ahí, dejo participar a los demás. Sí, así es, doctor. No solamente se le compliquen las enfermedades de fondo, sino también el mismo COVID, ¿verdad? Pueda tener una evolución más grave. Entonces, fíjese que en parte contestamos una de las preguntas que nos hacen a través del chat en Face.
que dice, desde el punto de vista de la práctica clínica de nosotros, como ya mencionó usted, de inmunólogos, reumatólogos, dermatólogos, ¿cuál es la perspectiva en relación a las enfermedades inmunológicas y COVID-19, sobre todo respecto a la siguiente ola, que ya la aseguran, ¿verdad? Al hacernos esta pregunta, ¿qué se sugiere que se pueda hacer, pues, para poder cuidar en este sentido al paciente, que como ya mencionó usted, si tiene una enfermedad, pues hay que controlarla y hay que tratar de tener una buena alimentación para no estimular o sobreestimular o desregular lo que es el sistema inmunológico? Y pues bueno, si nos va a pasar, pues que lo tengamos en el mejor sentido, pues, o en la mejor evolución en relación al combate de ese proceso infeccioso, que nuestro sistema inmunológico no esté desviando la atención, atendiendo a lo mejor su proceso de enfermedad, como suele pasar en algunas ocasiones, ¿no? Entonces, no sé si quiera hacer algún comentario al respecto, doctora Margarita, doctor Gabriel Vega, sobre esta pregunta que nos hacen en lo que es el chat. ¿Cómo se podrían preparar los médicos para tener una mejor experiencia en esta siguiente ola en relación a lo de las enfermedades inmunológicas y la COVID? Gracias. Mira, le tomo la palabra solamente en relación a 2 o 3 aspectos que nos pueden, pues de alguna manera, decidir a, pues estar más de la mano en cuanto a nuestro tratamiento, ser puntuales en cuanto al seguimiento de nuestros tratamientos. Aquí la duda sobre todo es en relación al uso de medicamentos inhalados, nasales o bronquiales, que debido a la cuestión de la aerosolización se ha detenido por muchos de los pacientes. Puntualizar que prácticamente el uso de sus medicamentos directamente nasales y bronquiales con aerochambers o directamente orales nos conlleva un mejor control de su patología y, como ya comentábamos, a mejores evoluciones en relación a si no se aplican, aún siendo esteroides inhalados. En el caso del control de las enfermedades, yo insistiría en no suspender sus tratamientos por ningún motivo. En relación a preparación o activación del sistema inmune, yo como inmunoalergólogo sugeriría, como está bien descrito en diferentes papers en relación a esa inmunidad entrenada, en donde la aplicación de las vacunas convencionales, incluso influenza, nos lleva a la activación de varios mecanismos, sobre todo para una respuesta. Si bien influenza no actúa sobre SARS-CoV-2, pero sí nos prepara a macrófagos y a nuestra gama de células del sistema inmunológico a tener una mejor respuesta. Este concepto de inmunidad entrenada también lo podemos aplicar en inmunoterapia con alergenos convencional. Si bien ya como se refería por el doctor Salazar, que es importante en un paciente con COVID moderada severa, suspender la inmunoterapia de manera transitoria durante el tiempo que el evento se resuelve, sí es muy importante no suspenderla o reanudarla, perdón, cuando el evento ha concluido, porque también nos ayuda a activar de manera inespecífica esta respuesta inmune, sobre todo macrofágica, que es muy importante para detener los procesos infecciosos de cualquier tipo, inclusive SARS-CoV-2, insisto, no es específica, sino que son como adyuvantes o coadyuvantes en mantener una homeostasis en el sistema inmunológico. Son algunos posibilidades en cuanto a no suspender sus tratamientos o suspenderlos mientras esté indicado, hablando especialmente de inmunoterapia, y reanudarlo a la brevedad. ¿Sí? ¿Y cuál sería la opinión de ustedes dos como alergólogos respecto al uso de inmunomoduladores como antígenos bacterianos? Doctor Rodolfo, doctora Margarita. Yo lo veo como positiva, una de las situaciones que nosotros manejamos en la especialidad es la inmunomodulación. Es importante, ya sea con vacunas antialérgicas, con alergenos, pero también nosotros tenemos una forma auxiliar de mejorar la respuesta inmune antigénica usando antígenos bacterianos. Ya está descrito algunos artículos, estudios de experimentación
que nos muestran que la estimulación innata de la respuesta inmune con antígenos bacterianos, usando algunos péptidos antigénicos, ¿verdad? Inmunoestimula bien contra otros virus o bacterias. Entonces, estamos capacitando a tu sistema inmune innato para una mejor respuesta y reconocimiento antigénico, incluyendo virus. Hay algunos artículos que ya están mencionando el uso profiláctico de antígenos bacterianos para aumentar tu respuesta inmune inespecífica. Sin embargo, también de una manera indirecta estimula tu respuesta inmune adaptativa. Entonces, técnicamente sería positivo, ¿verdad? Influir o hacer que los médicos de primer contacto tengan esa cultura de la inmunomodulación positiva usando antígenos bacterianos de manera profiláctica contra varios tipos de enfermedades infecciosas, incluyendo contra COVID. Así es. Doctora Margarita, ¿quiere hacer algún comentario al respecto? Prácticamente creo que es importante tomar opinión a nivel general en relación a evidencias bien cimentadas antes de liberar la sugerencia de tomar o adicionar inmunomodulación con antígeno bacteriano a diestra y siniestra. Sin embargo, efectivamente, pues hay artículos ya bien reglamentados en cuanto al tratamiento estadístico, donde podemos constatar que el entrenamiento de la inmunidad nos puede ayudar a una mejor respuesta más efectiva, nada más y puntualizar que no son específicos contra COVID, es inmunidad innata, particularmente en donde participaría, y bueno, pues aún todavía nos quedan muchas preguntas al respecto. Tal va de la mano el famoso factor de transferencia en relación a los usos en este tipo de etapas de prevención durante la infección con COVID y en el post-COVID. Entonces, creo que son herramientas muy útiles que en esta pandemia que nos tomó de una manera inesperada, por decirlo así, de un mes para otro, lo que llevamos 2020-2021, hemos tenido que dar la mayor cantidad de respuestas, a veces de una manera un poquito empírica, pero creo que son elementos que bien cimentados y que de una manera orientada hacia cada paciente nos pueden dar ayuda. ¿Sí? Excelente. También es muy importante algo que ya enfatizó usted, pero hay que volver a enfatizar, el hecho de que sea importante vacunarse ahorita contra influenza. No quiere decir que ya omitas vacunarte o tener tu refuerzo en el caso de que así lo requiera para COVID, ¿verdad? Entonces es muy importante recibir los esquemas de vacunación completo, digamos, ¿no? Y como dicen ustedes, habla de un entrenamiento de la inmunidad innata, que bueno, es como dicen, desde hace muchísimo se utilizaba ese secretito para los inmunólogos, para precisamente mejorar o inducir mejores respuestas en el caso de la vacunación, y que ahora pues ya se sabe que también hay esa memoria, que podríamos decir, o inmunidad entrenada en el sistema inmune innato, ¿no? Que eficienta y que hace que las respuestas sean más rápidas, como ustedes ya lo mencionan, denominado pues también inmunomodulación. ¿Sí? Así es. Sí, muchas gracias. Y en el caso, doctor Gabriel Vega, en el caso de los niños que mencionábamos que tenían pues esta respuesta inmune exacerbada posterior a la COVID, y que podían tener esta alteración denominada PIMS o síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico, ¿se ha asociado esto con alguna alteración justamente de lo que estamos hablando, del sistema inmunológico o nutricional? Sí, yo creo que algo que comentaba como tal el doctor Rodolfo y que es muy cierto, se ha venido incrementando la respuesta inmune y la presencia de diferentes alergias, ¿no? Creo que cada vez el sistema se regula menos y esto puede estar ligado a diferentes cambios epigenéticos que van ligados también a lo que es la administración de
de los componentes de la dieta y que ya hay estudios que se ha visto que la deficiencia de vitamina D3 principalmente incrementa el riesgo de trombosis, principalmente en pacientes que tengan algunas alteraciones a nivel de la coagulación o en el caso de los de pacientes con síndrome inflamatorio secundario a SARS-CoV-2, a COVID, ya con la infección establecida, que tengan también mayor riesgo de formación de aneurismas. Entonces, creo que es todo una nueva ola de conocimientos también, en donde se ha visto que la disregulación del sistema inmunológico, como tal, también la presencia de disbiosis y esa pérdida de la barrera hace que tengamos paso de alérgenos de forma más directa y se ha incrementado la presencia de enfermedades autoinmunes, en donde también el uso de algunos de administración, por ejemplo, de glutamina con efecto de inmunonutrición, también disminuye la permeabilidad y también mejora la comunicación a nivel de las diferentes células. Pero en el caso de los niños sí se ha visto que las deficiencias principalmente de vitamina D3 y que aunado al uso de protector solar que sea igual de 30 o mayor factor de protección solar, disminuye como tal el recambio, incrementa el riesgo de complicaciones en estos pacientes. Si bien es contradictorio, a veces también las diferentes publicaciones, unas apoyan la administración de vitamina D a dosis altas, otras no la apoyan la administración de vitamina D a dosis altas porque no se tiene una respuesta adecuada, queda en el tintero y poder evaluar también de forma más objetiva qué pacientes sí responden o no y qué niveles de deficiencia son también los que tienen mayor riesgo de complicaciones en estos pacientes. Y en el caso de la inmunonutrición, que también es algo nuevo, que se utiliza sobre todo en pacientes con otras enfermedades como pancreatitis, que también se ha visto que las alteraciones a nivel de la microbiota intestinal incrementan el riesgo de complicaciones en enfermedades autoinmunes y que en estos pacientes, pues lamentablemente no tenemos todavía un estudio microbiológico de la microbiota intestinal para saber igual qué alteraciones están presentando, porque también tienen un incremento como tal en la producción de inmunoglobulina de tipo A y que estos pacientes con incremento de inmunoglobulina tipo A tienen mayor riesgo de formación de aneurismas en la fase aguda. O también algunos artículos que van a salir próximamente con respecto a lo que es la calprotectina fecal y que los niveles elevados de calprotectina fecal también están asociados con el riesgo de formación de aneurismas en pacientes con enfermedad de Kawasaki y que no sabemos si en los pacientes con PINS también pudieran tener una relación directa entre inflamación intestinal y complicaciones a nivel cardiovascular. Muy bien, doctor, muchísimas gracias. Son algunos tips para los médicos pediatras que pueden llegar a recibir estos pacientes y que son algunos biomarcadores o consideraciones importantes que pueden llegar a hacer. Pero casi como conclusión a las sugerencias que ustedes hacen, pues tener un sistema inmunológico sano consiste en una dieta lo más balanceada, sana que se pueda, evitar exceso de azúcares, ¿sí? Grasas o productos industrializados, que bueno, como ya mencionó, sugirió el doctor Rodolfo, pues alteran de manera importante lo que es el sistema inmunológico y como mencionó también el doctor Gabriel, a nivel de lo que es la salud intestinal, también puede haber estas alteraciones que pueden, pues ahora sí que contribuir a que se presenten pues estas condiciones o estas situaciones. Bueno, yo les quisiera pedir ya a cada uno de ustedes, sé que falta todavía media hora para que se termine este conversatorio, que bueno, yo al menos lo he disfrutado bastante. Quisiera pedirles una conclusión, un mensaje último, alguna consideración que nosotros no hayamos mencionado para nuestro auditorio. No sé si quiera comenzar, doctora Wendy. Sí, doctora, muchas gracias. Bueno, ahora sí que aparte de que pues ahorita todo es COVID, pero pues nosotros ahora sí que también seguimos pacientes que cursan con otros padecimientos. En el caso muy particular de dermatología, tenemos algunos pacientes en los cuales pues ahora sí que utilizamos terapias biológicas que modifican lógicamente la respuesta inmune, tales como psoriasis, ahora sí que pénfigos, en los cuales pues ahora sí que modificamos tanto factor de necrosis tumoral alfa como interleucinas específicas. Y que cuando inició toda esta vorágine de la infección por SARS-CoV-2, pues los pacientes nos preguntaban,
¿Me tengo que seguir aplicando el medicamento? ¿Tengo que suspenderlo? ¿Tengo que modificarlo? ¿Qué tengo que hacer? Igual como comentaba la doctora Margarita, el doctor Rodolfo, con respecto a los tratamientos que estaban llevando a cabo, si los tenían que suspender, si tenían que modificarse. Ahora sí que en muchos estudios que se han, pues ahora sí que revisado ya a lo largo de todo este tiempo, ahora sí que del 2020 al momento actual, pues se ha visto significativamente que aquellos pacientes que han llevado a cabo sus tratamientos de manera adecuada y de manera oportuna, pues ahora sí que la severidad de COVID con respecto al descontrol de sus padecimientos, pues no ha sido de manera importante, siendo aquellos que ahora sí que desestimaron sus tratamientos o que no los llevaron a cabo de manera adecuada, pues que en algún momento sí repercutieron en el control de la enfermedad de base que tenían. Aquí es bien importante lo que han comentado mis compañeros, la doctora Margarita, el doctor Rodolfo, que pues todos aquellos pacientes que tienen enfermedades que nosotros llamamos como inflamatorias, tales como psoriasis, pénfigo, pues deben de mantener sus tratamientos, ahora sí que de manera adecuada, de manera oportuna y como ya bien lo mencionaron, pues sin contraindicación pues para la aplicación de las vacunas, que también era otro tema que nos comentaban. Oiga, yo me estoy poniendo anti-TNF, desde ahora sí que llámese, así que los nombres genéricos, adalimumab, etanercept, o inclusive modificadores de a nivel de interleucinas, como ustekinumab, rituximab, etcétera. Decían, oiga, ¿qué tengo que hacer? ¿Me la tengo que aplicar? ¿No me la tengo que aplicar? Que eran dudas que inicialmente, pues también nosotros nos preguntábamos esto, o sea, si respondíamos al paciente, sí, aplícatela, y qué tal que si pasaba determinado evento, que afortunadamente, pues ahora sí que toda la información a la cual oportunamente ahorita tenemos acceso, pues nos han dado esa respuesta, que estos pacientes, pues lógicamente deben de continuar con sus tratamientos establecidos. Y como bien lo comentaba la doctora Claudia, si los pacientes están llevando sus controles de manera adecuada, difícilmente pueden presentarse infecciones graves, lo cual también no es excluyente. Ahora sí que en determinados casos, ahora sí que muy particularmente de una paciente que recibía adalimumab, sí tuvo un cuadro de COVID severo, afortunadamente pues ahora sí que se resolvió con secuelas neumológicas pues a largo plazo, pero de los pacientes que yo tenía con terapias biológicas, con adalimumab, etanercept, infliximab, afortunadamente fue el único caso en el cual sí presentó un cuadro de COVID severo. Hubo otros cuadros, por ejemplo, de padecimientos como pénfigo que estaban bajo tratamiento con inmunosupresores que también cursaron con COVID, pero afortunadamente su evolución fue satisfactoria, inclusive ninguno de ellos requirió de hospitalización y a pesar de que la paciente que les comentaba con psoriasis que estaba con tratamiento con adalimumab sí tuvo un cuadro un poco más severo, tampoco requirió de hospitalización. No sé si los demás compañeros, la doctora Margarita, el doctor Rodolfo, tengan también algún otro comentario respecto, sobre todo específicamente, al manejo de padecimientos con terapias biológicas. Sí, muchas gracias, doctora Wendy. Doctor Rodolfo, les comentaba que ya como a manera de conclusión, ¿cuáles serían sus conclusiones y cuál sería, o si quiere tocar algún tema que no hayamos tocado que considere importante, como para ya cerrar lo que es el conversatorio? Y miren, gracias por esta oportunidad y ya dar las conclusiones o los pensamientos finales sobre este conversatorio. Miren, hace cosa de 20, 30 años, cuando yo era estudiante, cuando empezó el famoso VIH, decían que era la enfermedad del siglo, la epidemia del siglo. Y siempre estábamos acostumbrados a decir que cada vez retos antigénicos, inmunológicos, en este caso grandes epidemias, pandemias, iban a ocurrir cada 10 o cada 20, 30 años. Ahí surgió el VIH, el SIDA. En aquel tiempo se decía que se iba a acabar la humanidad y todo ese tipo de cosas. Pero bueno, ya en mis clases, cuando las damos a los alumnos, siempre les decimos que en relación al inmunológico, a las enfermedades infecciosas, a los retos antigénicos, a lo que es la capacitación del sistema inmune, si antes estábamos esperando enfermedades inmunológicas cada 30 años, actualmente ya las vamos a estar esperando cada semana o cada nuevo día. Ahorita ya tocó esto, pero acuérdense,
Antes del SARS-CoV-2 había otras enfermedades epidémicas, incluyendo influenza, y acá rato estamos sometidos a muchos eventos, trastornos que nos van a desregular más fácilmente todo lo relacionado con lo inmunológico. Entonces, la forma de vivir, la disbiosis, todo lo que son los retos climáticos ambientales, además estamos en nueva etapa climática ambiental, van a estar ocurriendo nuevas enfermedades. Obvio, la capacitación inmunológica, teniendo buen estado de salud, tratando de corregir cualquier desorden inmunológico, porque, por ejemplo, en las clases que les damos a los alumnos, el paciente les pregunto a algunos de ellos, a ver, ¿quién de ustedes tiene alguna enfermedad, si no grave, alguna enfermedad evidente? Y levantan la mano, pues no, ninguna. Y les pregunto, ¿quién es rinítico? ¿A quién le salen a lo mejor alguna roncha, alguna comezón o algo? Y ya, levantan la mano varios. Porque una simple rinitis alérgica es una enfermedad sistémica. Claro, en una área localizada de la región anatómica de vías respiratorias superiores, pero en realidad ser rinítico o ser alérgico es una desregulación inmunológica. Por lo tanto, sí debemos de estar conscientes de que no somos perfectos desde el punto de vista inmunológico y tratar de cultivar la salud, una mejor alimentación, tratar de evitar factores que agraven la epigenética de nuestro organismo, buenos hábitos de salud, ejercicio, vida sana, sería lo ideal. Si no, tratar de tener algunos suplementos alimenticios, sería lo adecuado. Y finalmente les quiero decir que si alguien tiene alguna enfermedad alérgica no tratada previamente, debería de tratarse. Que cada vez estamos sometidos a nuevos retos antigénicos y posiblemente valga la pena ser revisado de manera preventiva con los médicos, obvio, y ver si no tenemos alguna otra problema inmunológico previo, para tener una mejor respuesta inmunológica en caso que nos toque el COVID, o si ya lo tuvimos, pues para tener rehabilitación, ya sea de tipo pulmonar, ver qué efectos de tipo inmunológicos hubo, y tener una valoración inmunológica por algún especialista. Eso es todo. Gracias. Muchas gracias, doctor Rodolfo Salazar. Doctor Gabriel Vega, ¿algún comentario a manera de conclusión, comentario final que quiera hacer para este conversatorio? Pues agradecer esta oportunidad igual para que todos los que nos están viendo conozcan un poquito sobre todas las manifestaciones inmunológicas que tienen los pacientes pediátricos y que se lleven como tal ciertos mensajes para poder tener como un diagnóstico certero, por lo menos la sospecha de lo que es el síndrome inflamatorio secundario a COVID, que es determinante el tiempo para que el pronóstico sea mejor. Si tienen un paciente con fiebre persistente, que no tiene ningún foco infeccioso, con cultivos negativos, con antistreptolicinas negativas, manifestaciones cutáneas como es igual a lengua en fresa, presencia de adenopatías, afección cardíaca, afección intestinal, ya sea prueba positiva o negativa para SARS-CoV-2, más aparte alteraciones en exámenes de laboratorio como biometría hemática con linfopenia, elevación de reactantes de fase aguda, procalcitonina positiva, ProBNP positivo, siempre tengan la sospecha del síndrome inflamatorio secundario COVID. El tratamiento pues es muy variable, sí tiene que ver la parte de la inmunomodulación, pero ya una vez establecido como tal el diagnóstico, nosotros manejamos la inmunoglobulina, los esteroides y los anticoagulantes o principalmente los antiagregantes plaquetarios como sería la aspirina para que disminuyamos el riesgo de complicaciones. Es importante que una vez que tengamos el diagnóstico, pues tengamos un seguimiento de parte de todo un equipo multidisciplinario como sería cardiología, neumología, reumatología, terapia intensiva, rehabilitación, para con esto disminuir las secuelas que puedan tener los pacientes pediátricos. Y si el paciente todavía no tiene ninguna sintomatología o no ha presentado una infección por SARS-CoV-2, que sea
un aviso de atención para que esos pacientes puedan recibir la vacuna y, como bien comentaban hace rato, que luchemos para que toda la población pediátrica tenga acceso a esta gran herramienta, que es lo que va a hacer un parteaguas tanto en los riesgos como en el pronóstico de la población pediátrica, que a pesar de que no se tenga ninguna enfermedad de base, los pacientes pediátricos pueden tener complicaciones, y que teniendo como tal la aplicación de la vacuna, pues es mucho más barato prevenir que ya tener un tratamiento que llega a oscilar entre los 100 o 200,000 pesos una vez establecido solamente como medicamento. Pero si aunamos esto al gasto también de terapia intensiva, pues se va a veces hasta el 1,000,000 o más en un paciente que pudo haber sido vacunado y que nos pudo haber costado a lo mejor 800 o 900 pesos, y que el sistema de salud también lo agradecerá. Gracias por estas participaciones, y agradezco de nuevo la invitación, doctora Claudia. No se me vaya, hay una pregunta del chat que queda, Doc, para esa conclusión que estaba mencionando. Fíjese que por ahí me enteré que ahora que se estuvieron vacunando a los niños exactamente con comorbilidades, hubo poca respuesta, ¿no? Porque es increíble, a lo mejor, que a estas alturas todavía existan dudas o personas tengan dudas sobre la vacunación. ¿Qué les diría usted a esas personas que todavía tienen dudas o miedo sobre la vacunación para ellos o para sus niños, ¿no? Que a muchos de nosotros nos ha tocado en la consulta recibir pacientes todavía. Hace poco, hace 2 o 3 semanas, yo recibí un paciente de 70 años que dijo, yo no me voy a vacunar, todavía a estas alturas siguen viendo a ver cómo les va a los que ya nos vacunamos. ¿Qué comentarios? La doctora Margarita dio datos fuertes en cuestión de los eventos adversos, ¿no? Yo creo que lo principal es que todas las vacunas tienen riesgos, todo en esta vida tener un riesgo, pero creo que a mí me daría más miedo no estar protegido y tener complicaciones severas y tener incrementada la mortalidad a una vacuna que se ha demostrado que tiene estándares de calidad adecuados, seguridad a nivel global, y que nos va a prevenir esas complicaciones y tener una calidad de vida lo más normal posible, que si bien pueden tener infección, pero no solamente es la infección, sino todas las secuelas a nivel pulmonar, a nivel neurológico, a nivel cardíaco, a nivel renal, y que pueden prevenirse con la aplicación tanto de la vacuna inicial como el refuerzo. Entonces creo que el miedo hay que dejarlo de lado y sí aplicar la vacuna, invitarlos a que toda la población se vacune, y con esto disminuir el riesgo de morir y el riesgo de tener secuelas que pueden ser prevenibles y que esto impactaría en la edad adulta. Muy bien. Así es que, señora, si quiere a sus hijos, vacúnenlos, por favor, ¿no? Eso siempre ha sucedido así. Muchas gracias, doctor Gabriel. Doctora Margarita, sus comentarios ya a manera de conclusión para cerrar este conversatorio en el que usted participó. Gracias, Claudia. 2 comentarios rápidos en relación a la pregunta que nos hacía la doctora Wendy. Uno en relación a si usábamos monoclonales. Prácticamente tenemos una población muy grande de asmas moderadas y graves en tratamiento con monoclonales, particularmente con omalizumab. Fuimos de los servicios que, a pesar de la desreconversión y ser un hospital COVID, el hospital de especialidades, seguimos funcionando, si bien al 50%, con nuestro grupo de inmunodeficientes, la más común, inmunodeficiencia común variable, algunos ligados al X, para la aplicación de gamma globulina, y obviamente para la aplicación de monoclonales, específicamente omalizumab. No suspendimos esa aplicación en ninguno de nuestros pacientes, incluso adalimumab en algunos con problemas de autoinmunidad de enojo, y rituximab en algunos otros, también con procesos autoinmunes. Entonces, la respuesta es no lo suspendimos. Obviamente, la mayoría de nuestros pacientes se mantuvieron en buen estado para seguirlo recibiendo, y el área de infusión que utilizamos está en un área diferente al área de a los pisos COVID. Por otra parte, nuestra gran población de pacientes con inmunodeficiencias primarias, sobre todo las comunes variables y algunas celulares y algunas ligadas al X, prácticamente todos recibieron su vacuna contra SARS-CoV-2. Si bien no producen la mayoría de ellos anticuerpos, se ha visto una buena respuesta con títulos si bien bajos, pero sí protectores. Entonces, a todos se les aplicó su vacuna. Por otra parte, como conclusión, pues comentarles que los pacientes
asmáticos, riníticos y todos aquellos que presentan procesos de vías respiratorias superiores nos pueden dar una respuesta parecida a la enfermedad por SARS-CoV-2. Aquí el éxito depende de una buena comunicación del paciente con el médico, del no tener miedo de irlo a visitar. Ahorita existe la telemedicina que nos puede ayudar de una manera más puntual sin el riesgo, si es que, porque muchos tienen un pánico y un temor terrible a acudir a los consultorios o a los hospitales. Entonces tenemos herramientas por las cuales les podemos ayudar. Decirles entonces que los procesos alérgicos como asma, rinitis y demás, si bien no son un factor de riesgo para adquirir la COVID-19, el mal tratamiento, el mal seguimiento de sus procesos terapéuticos sí nos puede conllevar a evoluciones muy inadecuadas, de tal manera que no deben suspender sus tratamientos y en caso necesario, bueno, sí debe ser consensado con su médico de cabecera. Importante para todos que pues sean broncodilatadores, glucocorticoides, agentes biológicos, sí es bien importante tener adherencia y los cambios hacerlos de manera consensada. Alto porcentaje de pacientes se desaparecieron en la pandemia y ahorita nos están llegando incluso los de biológicos y estamos así con los pelos de punta porque pues las evoluciones naturales de sus procesos volvieron a establecerse y otra vez es retomar los tratamientos. Entonces, la retroalimentación, la revaloración y la educación es muy importante, obviamente tomando como base sus medidas preventivas, la distancia, la higiene de manos, minimizar el contacto social. Muchos le tienen más miedo a ir con el médico que irse al cine en lugares repletos o a las ventas de algunas tiendas en los grandes centros comerciales. Entonces yo creo que hay que aprender a sopesar y pues las medidas generales en casa y demás que yo creo que son muy importantes seguirlas manteniendo. Y pues el contacto estrecho con su médico y que pues sepan que somos igual que ustedes, población general y con apertura para poder ayudarlos, sobre todo si tienen dudas de este tipo y de cualquier otro que esté en nuestro área de expertise, ¿verdad? Sí, muchas gracias. Y tiene razón, doctora. Ya no hay pretexto de no tener información certera para tomar decisiones precisamente de qué hacer, de cómo cuidarse, ¿verdad? Y el ejemplo es, pues, este conversatorio, este esfuerzo que está haciendo, pues, nuestro Departamento de Clínicas Médicas y la Universidad de Guadalajara para que se tenga esta información y que se quede ahí guardada para que las personas que tengan interés por saber acerca de esto, precisamente enfermedades inmunológicas y la COVID y todos estos temas de vacunación que nosotros mencionamos, pues lo tengan ahí para poder obtener esa información y tomar mejores decisiones, ¿no? Y como usted dice, pues los médicos ahí estamos, seguimos trabajando. Definitivamente comparto con usted eso de pacientes que abandonaron o dejaron sus tratamientos y que ahorita, híjole, sí están bastante activos y muchas veces pues hay que incluso cambiar medicamentos, ¿no? Porque ya el medicamento previo que tenían pues puede ser que ya no les funcione, ¿no? Y en el caso pues de estas enfermedades inflamatorias, las consecuencias pueden ser bastantes en las funciones precisamente de los tejidos u órganos afectados. Y bueno, les agradezco muchísimo a los cuatro por la participación. Hay una pregunta ahí en el chat que esa, bueno, voy a contestarla yo para ya no voy a estarlos volviendo a regresar a dar sus conclusiones. Preguntan si hay una evidencia de formación de anticuerpos después de recibir alguna vacuna para COVID. Pues sí, los anticuerpos de hecho son una de las medidas que se utilizan actualmente, no la única, se debe de mencionar, para ver si hay una respuesta a la vacuna. Y si queremos acercarnos un poquito a eficacia, pues nosotros estaríamos hablando de anticuerpos neutralizantes, ¿no? Que incluso en la Universidad de Guadalajara pues están realizando algunos estudios, que ya hay algunas publicaciones acerca, por ejemplo, de la vacuna CanSino, que hace un momento mencionaba la doctora, que fueron los que recibieron los maestros, y bueno, que se tienen ahí los porcentajes de anticuerpos neutralizantes, y de hecho fue de donde se obtuvo la conclusión, una de las conclusiones, porque ya había publicaciones internacionales previas, de que, bueno, era muy importante que se hiciera un refuerzo de esta vacuna a los 6 meses, ¿no? O bien la utilidad de otras plataformas, como ya había mencionado la doctora Margarita, que es lo que se conoce como vacunación heteróloga,
que se está haciendo también con diversos tipos de vacuna para fortalecer o mejorar esta respuesta, ¿no? Recordar también que no nada más los anticuerpos es lo único que se persigue con la vacunación, que también existen las poblaciones denominadas de memoria, que nos pueden ayudar también a proteger al menos contra un COVID severo, ¿no? Entonces, adelante también con la otra pregunta que hacen ahí es, después de padecer la infección, ¿hay anticuerpos? Sí, después de padecer la infección hay anticuerpos y esos anticuerpos también pueden llegar a ser neutralizantes o simplemente anticuerpos contra, por ejemplo, la nucleocápside o algunas otras estructuras del virus. Hablando de anticuerpos neutralizantes, estos son contra la proteína que ya mencionó el doctor Gabriel al principio, la proteína S, y pues como su nombre lo dice, neutralizan o evitan la entrada del virus a la célula, ¿no? Ese es uno de los principales objetivos. Pues sin más, creo que acabamos bastante puntuales. Muchísimas gracias por su participación. Definitivamente hasta se me antoja estar modulando más este conversatorio. Me encantó esta experiencia y espero a ustedes también les haya gustado. Fue mucho gusto para mí participar con ustedes y espero que en alguna otra ocasión podamos tener esa oportunidad. Muchísimas gracias, doctores. Gracias. Muchas Gracias. gracias. Un gusto Muchas gracias. a todos. Y muchas gracias. Hasta Muchas pronto. Adelante, doctor Farfán. Muchísimas gracias por su participación. Muchísimas gracias, doctora Margarita Ortega, doctora Wendy Rivera, doctor Gabriel Vega, doctor Rodolfo Salazar. Qué interesante el tema tratado el día de hoy y muy cercano a las inquietudes de nuestros médicos en formación, de nuestro personal de salud en formación y de la gente, ¿no? Esta inquietud que existe y subsiste todavía en nuestra sociedad de los temores sobre la vacuna, ¿no? Y qué mejor que dar respuestas muy concretas. Como ya decía la doctora Claudia, pues nuestro rector y su equipo de trabajo, de investigación, han hecho ya algunas publicaciones muy interesantes sobre estas relaciones con la vacuna. El conversatorio COVID-19 es un espacio de diálogo creado por el Departamento de Clínicas Médicas que nos está permitiendo que nuestros docentes, investigadores puedan comunicar más allá de las aulas sus conocimientos. Entonces, yo quisiera agradecerle mucho a nuestros participantes el día de hoy el haber compartido con nuestro público sus conocimientos. Como ya mencionaba la doctora Claudia, a quien agradezco la dinámica que le dio al conversatorio, ya podría tener su propio programa la doctora Claudia, ¿verdad? Dirigiendo aquí, lo ha hecho de verdad muy bien. Quiero comentar que hay muchas cosas que tratar todavía a partir de nuestras academias y les quiero invitar a participar en nuestro siguiente conversatorio antes de irnos a un pequeño receso de Navidad. Ya veía yo que ahí uno de nuestros participantes por ahí veía detrás el arbolito de Navidad. Ah, miren, ahí está. Muy bien. La próxima, dentro de 15 días, tendremos la última de las intervenciones de este año y será a cargo de la Academia de Oncología y Cuidados Paliativos con el tema las consecuencias de la pandemia de COVID-19 y la atención paliativa. Los invitamos a que nos sigan en nuestro conversatorio a través de la página del Departamento de Clínicas Médicas de Facebook. Y como ya decía la doctora Claudia, ustedes podrán seguir consultando, ustedes, sus alumnos y quien consideren pertinente, porque esto queda para ser consultado en YouTube. Entonces, ahí lo podrán consultar a partir del día de mañana en cuanto hagamos unas pequeñas ediciones. Muchísimas gracias, doctora Claudia. Muchísimas gracias, doctora Margarita, doctora Wendy, doctor Gabriel, doctor Rodolfo. Los esperamos en una próxima edición a todos ustedes.
Buenas noches. La vacuna contra el coronavirus aumenta. Los estudios de otros tipos de coronavirus han llevado a los investigadores a asumir responde a las señales de los anticuerpos, consumiendo y destruyendo así